Estoy con mi maestro de lengua náhuatl, el profesor Genaro Medina Ramos, acá en Cholula. Hoy es el 30 de octubre de 2017. El maestro nos enseña mucha sabiduría porque nos enseña la cultura náhuatl, no solo la lengua, sino también a pensar como los antiguos mexicanos. Me gustaría hacerle una serie de breves entrevistas porque su sabiduría merece pasar a la posteridad y que mucha gente se entere de ella y más por este medio. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Bueno, vamos a empezar rápidamente con las preguntas. ¿Por qué enseña usted la lengua náhuatl? El interés que tengo de enseñar la lengua náhuatl porque quiero que mi pueblo se libere de la ignorancia. Mientras no conozca su idioma y su cultura, por naturaleza, la humanidad es esclava. ¿Desde hace cuánto tiempo enseña la lengua náhuatl? Bueno, tengo más de 30 años, ya profesionalmente tengo más o menos como 18 años. Muchas gracias. ¿Qué tipo de personas toman sus clases? Bueno, pues aquí la gente es muy contada, el que estudia náhuatl, porque realmente la gente que estudia náhuatl es que quiere conocer su idioma, su cultura, y son gente que quiere liberarse, gente de bien. Ya la mayor parte, pues todos corremos tras el dinero, no nos interesa la cultura, nos interesa el dinero, porque es la cultura que tenemos hoy en día, materialista, de cultura nada. Usted también da clases en la universidad, ¿verdad? Sí, estoy dando clases en la universidad. Varias universidades. Varias universidades. Ok. ¿Qué libros ha publicado, don Cristiano? He publicado 2 libros. El Calmecac, porque dice la historia que el Calmecac ya no existe, sí existe, con otro nombre, pero ahí está. Entonces, allí esa escuela, bueno, ese libro lo he publicado en el Calmecac porque vengo del Calmecac, precisamente, vengo de esa escuela. Y pues somos afortunados de estar recibiendo ese conocimiento ancestral de primera mano. Yo me siento afortunada. También una gramática. También hay una gramática, la gramática náhuatl. La gramática de las mejores que hay en lengua náhuatl. Es original, porque realmente yo no me dejé llevar por ningún autor, tal cual como hablan, como me enseñaron, como hablan mis papás, como hablan mi gente, como hablan mi pueblo, o original, como es nacido con el náhuatl, de hablantes de náhuatl. Muy bien, mucha sabiduría. ¿Ha visto usted un cambio de actitud de la gente en general respecto a la cultura náhuatl que les importe más? Realmente el cambio solamente son todas las personas que realmente tienen un cambio, porque se dan cuenta de su cultura, porque nuestra cultura realmente está basada sobre leyes naturales. Entonces, cuando se dan cuenta de que esta cultura es fuerte, es poderosa, pues realmente es cuando ellos se interesan en conocer más y más la cultura. Para esto, pues es necesario que conozcan el idioma para conocer las raíces. Y son muy poquitos, contados vamos, pues que quieren cultivarse. Y la mayor parte, porque esta cultura que tenemos hoy en día, pues no la desconocen, simplemente es una cultura muy simple, pues podemos decirlo muy mediocre, porque pues es mediocre porque en este caso tenemos los grandes dirigentes como es el gobierno y como son los curas, o sea que la religión, el cura miente, el gobierno miente. Entonces tenemos una cultura o tenemos una formación basada sobre la mentira, y esa mentira realmente siempre nos va a llevar al fracaso. Nunca vamos a ser grandes, jamás de los jamases. Entonces, por eso yo digo que tenemos una cultura mediocre. Por último, ¿qué piensa usted de León Portilla? Bueno, es un maestro excelente realmente, hay que decirlo así, pero hay ciertas cosas que no estoy de acuerdo con él. Por ejemplo, hay uno de sus libros que es muy conocido, que habla sobre los vencidos de los mexicanos. Yo no lo puedo considerar eso que son vencidos, porque él admite la conquista.
yo se lo puedo asegurar, si hubiéramos sido conquistados, ya se hubiera perdido el idioma, se hubieran perdido todas las tradiciones. Cuando el idioma existe, las tradiciones existen, y gracias a las tradiciones, por eso allí donde hoy en día, pues allí en el barco, porque allí están las raíces, ahí está nuestra escuela, ahí está nuestra cultura, ahí está el palmero. Lo seguimos viendo con otro nombre, contaminado, que ahí está. Entonces yo le puedo asegurar, porque Miguel Portier dice que somos conquistados. Yo realmente no me siento conquistado. Me siento invadido, pero no conquistado. Una cosa, por ejemplo, los sacrificios humanos dentro de nuestra cultura, a base de raíces, a base de conociendo las leyes naturales, yo he encontrado una ley natural y me habla de los sacrificios humanos, que no es ningún sacrificio, simplemente es un fenómeno natural. Y ese fenómeno natural, pues realmente, pues no me habla de muerte, no me habla de corazón, con todo lo que dice la historia. Lo que sucede es lo siguiente, que realmente todos esos que escribieron sobre la conquista, pues solamente eran unas personas ignorantes. ¿Y por qué me atrevo a decir ignorantes? Porque ellos trataron de juzgar, de criticar una cultura que ni siquiera conocían el idioma. Entonces, ¿cómo voy a criticar una cultura sin saber el idioma? No conozco sus raíces. Entonces, para poder criticar una cultura hay que conocer las raíces para poder opinar. ¿Cómo voy a opinar? Entonces, dijeron un sinnúmero de estupideces. Vieron los jueces, está bien, allí donde están sacrificando un personaje, pero se trata de una ley natural. Y esa ley natural se tiene que traducir metafóricamente. Porque todos los fenómenos naturales, en este caso son leyes naturales, realmente esa ley, pues se supone, y todo el mundo supone o piensa que viene de un cierto personaje tan grande, porque es una ley muy firme. Entonces, para nuestros antepasados, todas esas leyes naturales les dimos una imagen de persona. Es un simbolismo, una representación, sí es un ideal, pero no es efectivo, no es tan concreto como se dice en los libros. Entonces, eso está lo malo, que tradujeron literalmente y tenía que traducirse metafóricamente. Ahí está un gran error. Eso es. Pues muchísimas gracias, Sergio. Para servirle.